Señores estudiantes, ¿cómo están ustedes? Lo que tenemos que hacer es muy simple. Hemos estado trabajando últimamente en muchos elementos de nuestro podcast histórico para pues poder elaborarlo, ¿no? Radio histórica, que pues es el término en el que yo me quiero desenvolver. Este video viene directamente para absolutamente todos los estudiantes del colegio. ¿Por qué? O sea, a los que les oriento la clase. Porque el podcast o la radio histórica va a ser el proyecto que vamos a tener de fondo en nuestro colegio. Es decir, vamos a intentar generalizar para que se escuche bien, para que se oiga bien, para que tengamos conocimiento histórico. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace para aprender algo? Para poder demostrar que uno sabe algo, para poder trabajar en algo que a uno le gusta. Entonces uno se pone a ver y la mejor forma de aprender algún elemento o mejorar en ese elemento es enseñarlo. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo empecé a tocar la guitarra, ¿sí? Y cuando empezaba a tocar la guitarra, lo que hacía para poder aprender a tocar o a mejorar a mejorar con la guitarra, era muy sencillo. Lo que hacía era enseñarle a mis amigos cómo había aprendido yo. Entonces yo con libros, sin necesidad de absolutamente nada más, solo libros, porque en ese tiempo pues el YouTube no era tan poderoso como ahora, aprendía a tocar la guitarra. Hoy les voy entonces a enseñar la primera fase de la radio, que la radio es una cosa genial, muy, muy interesante y nos va a ayudar a entender muchos elementos. Eh, y la primera fase consiste en hacer un guión. El guión de radio dista mucho de los guiones televisivos, de los guiones de novelas, de los guiones de cualquier otro tipo de elementos. ¿En qué sentido? El guión radial es un guión que nosotros vamos entonces a intentar seguir teniendo en cuenta muchos elementos como una introducción, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que poder explicar absolutamente todo, pero no nos están viendo, solamente nos están escuchando. Entonces esa base de solamente el audio lo que nos va a permitir es cometer errores, o sea, nos va a dejar cometer errores, pero entonces son errores muy mínimos que podemos llegar a ejecutar. Por ejemplo, no se van a ver nuestras caras, no se van a ver cómo estamos. No, lo único que se va a escuchar es nuestra voz. Para eso vamos a empezar también a trabajar dentro de nuestras clases las pausas activas de voz y de dicción, porque es muy importante tener dicción. Generalizar un buen acento y un buen dominio de la palabra. Eso es principalmente lo que nosotros vamos a trabajar en la radio o en el podcast histórico. Pero ahora vamos a ver y les voy a enseñar cómo hacer un guión. En primer momento, debe haber una introducción del guión donde ustedes apliquen directamente o presenten, debe haber un presentador. Entonces ese presentador lo que va a hacer es decir quién va a estar en las noticias locales, quién va a estar en las noticias internacionales, quién va a estar en las noticias deportivas, entretenimiento, entre otros. Eso en primer momento. Ese presentador lo que va a hacer es darle la pauta a todos sus compañeros para poder ensamblar un elemento de coerción. Entonces, digamos que yo soy el presentador, entonces lo que voy a hacer es decir, buenas, bienvenidos a la radio María Inmaculada. Lo que vamos a trabajar hoy o vamos a escuchar son las noticias. En las noticias nacionales vamos a tener a tal persona. Entonces esa persona, viendo que el director o el presentador ya le autorizó su entrada, va a decir, claro que sí, John. Claro que sí. Tenemos graves problemas, por ejemplo, en la radio de los 40. Tenemos problemas de orden público aquí en Bogotá, dado que el candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado por los conservadores. Y ustedes recuerdan que en ese tiempo pues le echaban la culpa directamente a los conservadores de la muerte, ¿no? De Jorge Eliezer Gaitán.
Entonces, y vamos a ampliar la noticia y pues más adelante la ampliación de esta noticia. Vuelve otra vez el presentador, claro que sí, cuénteme por el lado deportivo, otra persona, ¿qué tenemos en deportes? Claro que sí, en deportes nacionales tenemos la fundación de uno de los mejores equipos del planeta que es Millonarios. Entonces, después vamos a ampliar la noticia. Entonces se van dando como una serie de titulares y esa serie de titulares lo que va a permitir es tener un orden lógico dentro del guión del noticiero. Entonces, en primer momento está la presentación, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues es preferible decir, ¿cómo están? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el podcast se puede estar escuchando en cualquier momento del día. Entonces va una presentación donde digan, bienvenidos a su noticiero, bienvenidos a al programa como tal de radio. Ahí vamos a tener a los mejores dando las noticias con profesionalismo, con interés, con una fase de inteligencia periodística, entre otros elementos. Posterior a que nosotros terminemos de elaborar esa fase del guión, entonces todo esto tiene que ir escrito. Todo el guión tiene que ir escrito con las pautas. Nadie se puede salir del guión. Pueden haber ciertas improvisaciones, pero la idea es que nadie se salga del guión. Todos nosotros o todos ustedes están o cuentan con diarios. Los únicos estudiantes que no cuentan con diarios son los estudiantes del grado octavo, que les toca pues una época muy antigua que es el siglo XIX. Pero con base en ellos pueden empezar a encajar y a ensamblar sus noticias de tal manera que todo se elabore o todo genere un buen proyecto. Todos estos podcasts los voy a empezar a recibir y los voy a personalmente a editar. Les voy a ayudar en ese sentido para que ustedes pues tengan un buen proyecto y tengamos una pues excelente experiencia en ese sentido. Con base en eso, pues va a ser nuestra primera nota. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un guión. Entonces en el guión va primero la presentación del programa, qué noticias van a ir, la presentación de nuestros compañeros de noticias y después va la profundidad de la noticia y ahí es donde ustedes comentan la profundidad de la noticia. Hasta entonces eso es lo que hay que hacer como tal en el guión de radio. Espero que esté muy bien. En clase les voy a ratificar y nos vamos a encargar de ayudarles un poquito más sobre preguntas que ustedes puedan llegar a tener. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.